chicos, nos da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias porque cada 8 días nos reciben en su casa y muchas gracias porque, bueno, muchas gracias a Dios porque Él es el que hace posible que nosotros podamos compartirles esta clase cada 8 días. Pues vamos a comenzar dándole gracias a Dios y poniendo esta clase en sus manos. Dios, te damos muchas gracias porque eres muy bueno y tú nos permites tener un domingo más de clase. Gracias porque tú permites que hablemos lo que tú nos has dicho que hablemos para dar esa lección a nuestros pequeños, que ellos las recuerden, bueno, las entiendan primero, las recuerden después y las pongan por obra, porque eso es lo que queremos y tú también quieres, Señor, que eres el más importante. Que nuestros niños, tus hijos, los que ya recibieron a Jesús en tu corazón, pongan por obra todas estas enseñanzas que tú nos das para que nosotros las transmitamos. Bendito seas por esto y te damos las gracias poniendo la clase en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar, chicos. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Jimena Abigail y estoy feliz de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Les invito a que comencemos este hermoso día cantando juntos a nuestro Dios. ¡Comencemos! Hemos escuchado, nuestros padres han contado que has sido fiel. Cada paso que damos, tomados de tu mano, tú llenas nuestro ser. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. No temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos, nuestra fuerza eres tú. No dudaremos, lo sabemos, en tu nombre cantaremos, nadie es como tú, Jesús. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. No temeremos, lo creemos, seguro no desmayaremos, nuestra fuerza eres tú. No dudaremos, lo sabemos, en tu nombre cantaremos, nadie es como tú, Jesús, Jesús. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor.
lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh
Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Buenos días, les invito a que tomemos nuestra Biblia y busquemos el libro de Efesios que se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 4, que es el número más grande, versículo 11 y 12, y ahí se encuentra nuestro texto a memorizar. Y la palabra de nuestro Dios dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Aquí encontramos nuestro texto a memorizar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Domingos pasados hemos apoyado con unos changuitos que les gusta hacer cadenas. Esta fue una de las cadenas que se hicieron en uno de los domingos para memorizar nuestro texto. Pero queremos que esta cadena aún sea más grande con estos amiguitos que son los changuitos. Vamos a repetir nuevamente nuestro texto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Muy bien, nuestra cadena sigue creciendo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Muy bien, nuestra cadena se está haciendo más grande. Nuevamente vamos a repetir nuestro texto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Vamos aquí a poner esta cadena para que veamos qué tan larga también la podemos realizar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Muy bien, nuestra cadena va creciendo. Vamos a repetirlo nuevamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Muy bien, chicos, nos vemos el siguiente domingo. Dios los bendiga. Hola chicos, Dios les bendiga, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente y pues es hora de escuchar el mensaje que Dios nos tiene, el mensaje de su palabra para nuestros corazones, así es que vamos a orar, ¿sale? Les invito a que cerremos nuestros ojitos y oremos, platiquemos con Dios para pedirle que nos siga enseñando su palabra hoy. Gracias Señor, te damos en esta mañana porque nos permites acercarnos a ti. Gracias porque tú escuchas siempre nuestras oraciones, Señor. Estás atento, tu oído siempre está atento a nuestras oraciones. Gracias Señor por permitirnos escuchar tu palabra
y te pedimos en esta hora que tu palabra que entre en nuestros corazones y en nuestras mentes, que lleve mucho fruto y que así al aprenderla podamos ponerla en práctica y bendecir a otros también, Señor, como tú nos bendices a nosotros estando aquí reunidos. Gracias, Señor, por escucharnos. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pequeños, pues en las últimas clases bíblicas hemos visto cómo el Señor, después de que fue crucificado y que entregó su vida por nosotros, dice la Biblia que al tercer día resucitó, se levantó de los muertos, ¿verdad? No permaneció en la cruz ni en aquella tumba donde fue sepultado. Y dice la Biblia que el Señor resucitó y nosotros así lo creemos, ¿verdad? Creemos con todo nuestro corazón que el Señor está vivo. Y bueno, pues dice la Biblia que Él, después de haber resucitado, apareció a sus discípulos. Apareció a sus discípulos, ¿verdad? Y los bendijo y les dio instrucciones. ¿Para qué les dio instrucciones? Bueno, pues hemos aprendido que les dio instrucciones para que el mensaje, ese mensaje tan hermoso de Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, fuera compartido a todo el mundo. ¿Para qué? Pues para que ya no sigan siendo esclavos del pecado, ¿verdad? Para que ustedes y nosotros conociéramos el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesús y que fuéramos salvos creyendo en Él. Es lo único que tenemos que hacer, creer en Él, ¿verdad? No tenemos que pagar nada ni ir a ningún lugar especial, solamente tenemos que creer en Él y decírselo, ¿verdad? Con nuestra boca también: Señor, creo en ti y entra en mi vida y en mi corazón. Y darle el primer lugar, ¿verdad? Bueno, pues entonces, chicos, así pasó con muchos de sus discípulos. Recuerdan que tuvo cerca de 12 amigos que le siguieran siempre, ¿verdad? Uno de ellos le traicionó, ¿se acuerdan? Lo entregó ante las autoridades para ser crucificado. Pero dice la Biblia que después esos 12 pues estaban tristes porque el Señor Jesús había muerto y pensaron que ahí había acabado todo. Incluso se regaron ya por las ciudades de donde provenían. Algunos pues eran pescadores, iban de regreso hacia sus barcas y a tomar sus redes. Otros habían venido de muy lejos, otros habían dejado un puesto, un cargo, otros habían dejado algún negocio y todos se habían regresado. Pero el Señor Jesús resucitó y dio esa buena noticia a través de las mujeres, ¿se acuerdan? Y entonces pues la noticia de que el Señor Jesús estaba vivo se corrió por todas partes. Y bueno, el Señor anduvo 40 días aquí entre sus discípulos, entre sus amigos, comprobando que Él estaba vivo, ¿verdad? Y dándoles instrucciones. ¿Para qué? ¿Qué tipo de instrucciones? Bueno, pues que formaran su iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Ya hemos visto en otros temas, en otras clases bíblicas, que la iglesia del Señor somos tú y yo. Aquellos que hemos creído en Cristo conformamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y Él ama a su iglesia. Y bueno, pues hace muchos años, cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, pues los discípulos se quedaron contentos porque pues el Señor ya no estaba muerto, ¿verdad? Él había resucitado y eso les encantó, esa noticia les encantó y pues regresaron, ¿verdad? Los que ya se habían ido regresaron y siguieron las instrucciones del Señor Jesús y se formó la primera iglesia, ¿verdad? Se formó la iglesia primitiva, la primera iglesia conformada por esos discípulos que decidieron seguir al Señor para siempre. Y les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todos los seres humanos, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita muchos le hemos recibido, como ustedes y yo, por el testimonio y por la predicación de otras personas, ¿verdad? Como los discípulos. Seguramente hace muchos años los discípulos les predicaron a nuestros tatarabuelos y ellos nos predicaron a nosotros, o algún amigo te ha predicado a ti, te ha compartido el mensaje de Jesús y entonces por eso ahora crece en Él, ¿verdad? Y pues tú y yo somos la iglesia del Señor. Pero en aquel entonces fíjense que pues la Biblia nos dice ahí en Hechos que la iglesia empezó a crecer. Había una manera muy especial de cómo se trataban entre ellos. Ninguno de ellos era egoísta, ya hemos visto, ¿verdad? Y todos compartían todo lo que tenían. Incluso dice la Biblia que si alguno tenía alguna propiedad, algún terreno, alguna casita por ahí, iba y la vendía y traían el dinero
a los apóstoles, a los discípulos. ¿Para qué? Pues para que ese dinero se usara para el sostenimiento de la iglesia y para que más personas, hubiera recursos para que más personas conocieran del Señor y para que los necesitados pues también tuvieran que comer, que vestir, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pero fíjense que todo marchaba muy bonito, la iglesia crecía, dice la Biblia que cada día, o sea, cada día, no dice cada mes o cada domingo, cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que todos los días la iglesia del Señor compartía la palabra de Dios, el evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan que hace 8 días hicimos una manualidad en donde recordamos los 5 colores del libro sin palabras, donde podemos recordar y podemos recordarle a otros y enseñarles a otros que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Con 5 colores, ¿verdad? El color amarillo que nos recuerda que Jesús quiere que estemos con Él para siempre allá en el cielo. El color negro que dice, nos recuerda que hay un problema, ¿verdad? Que ese problemita impide que nosotros, un ser humano, pueda llegar al reino de los cielos. ¿Cuál es ese problema? El pecado. Por eso lo representamos con el color negro, porque mancha nuestra vida, nuestros corazones y nos hace daño. El color rojo que nos dice lo más importante y lo más hermoso que un ser humano puede recibir, el sacrificio del Señor Jesús. Él murió en la cruz del Calvario y el rojo nos recuerda que Él derramó hasta la última gota de su sangre para nuestra salvación. El color blanco que nos indica y nos recuerda que ahora somos limpios si creemos en Él y con nuestra boquita y con nuestro corazón y también con nuestra mente aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces Él se encarga de que nuestro corazón esté limpio, ¿verdad? No es que dejemos de hacer cosas malas porque somos seres humanos y nos equivocamos, pero creyendo en Él, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y deja nuestros corazones más blancos que la nieve. Y por último, el color verde que nos recuerda que una vez salvos, una vez siendo cristianos, pues entonces Él quiere que crezcamos, que nuestra vida crezca, como sucedió en la primera iglesia, en aquel entonces donde los discípulos se fueron por muchos lugares a predicar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que estando ellos reunidos, dice la Biblia que Dios envió a su Santo Espíritu para inundarlos, para darles dirección, para estar con ellos, para que pudieran ellos continuar predicando la palabra. Pero un día, chicos, en medio de toda esa rutina y ese servicio que tenían unos con otros, el amor que se demostraban unos con otros, hubo un problemita y de eso vamos a hablar ahorita. Pero fíjense, aunque sea el problema más grande del mundo, Dios puede con esa situación, ama a su pueblo, ama a los que hemos creído en Él y resuelve esas situaciones. Por eso ahora mismo les voy a compartir la pantalla. Nuestra clase del día de hoy se llama La Iglesia elige líderes. La Iglesia elige líderes. Ajá. Muy bien, sí. Y esta historia está basada, es una historia real y está basada en la Biblia como cantamos hace ratito, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, y la vamos a creer y la vamos a leer, a meditar y a compartirla. En la Biblia está escrita esta historia, la iglesia elige líderes y está en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Bueno, pues entonces vamos a seguir. ¿Sale? Dice la palabra de Dios que pues cada día tenían reunión los hermanos, los discípulos y cada día eran agregados a la iglesia los que creían en el Señor Jesús y eran salvos, pero no solamente del pueblo del Señor, sino de otros pueblos, por ejemplo, de los griegos, de los samaritanos, ¿verdad? Gente extranjera también se acercaba porque los discípulos fueron extendiendo la palabra del Señor y el Espíritu Santo estaba con ellos para que la gente creyera en el Evangelio. Y entonces dice la Biblia, permítanme tantito, chicos. Dice la palabra de Dios que los discípulos pues cada día iban, ¿verdad? De casa en casa
o buscaban un lugar amplio para que cupiera más gente y poderles predicar la palabra de Dios. Y entonces dice la Biblia que había mujeres que eran viudas, ¿verdad? Las viudas son aquellas que no tienen esposo, que su esposo ha fallecido por algún motivo, y entonces ellas, los discípulos y toda la iglesia les daban una ayuda, como ahora la iglesia, por ejemplo, la iglesia Oreb, pues ahora en la pandemia estuvo repartiendo despensas a las personas que no tenían que comer, que no tenían trabajo. Pues así, en aquel entonces en la iglesia se vivía el amor del Señor y era demostrado a través de ofrendas que se les daba a las personas que necesitaban, y las viudas pues necesitaban que comer porque no había quien las mantuviera, pero resulta ser que no se daban abasto y de repente alguna persona no la notaban por ahí entre las filas y no le daban su comida suficiente para que se llevara a casa o para que comiera ahí, y entonces pues estaban tristes, y los mismos griegos pues se dieron cuenta de que a las viudas de su pueblo pues como que no se les atendía como debía de ser, pero no era porque los discípulos quisieran, ¿verdad? Ellos amaban a la gente, y entonces dice la Biblia pues que estaban tristes y dijeron, y bueno, llegó a los oídos de los discípulos que las mujeres, las viudas no eran bien atendidas, y entonces dijeron los discípulos, es que ¿qué hacemos? O predicamos y compartimos el evangelio, pero necesitamos ayuda para que la gente no quede desatendida y haya alguien que les sirva y que les apoye en sus necesidades. ¿Qué hacemos? Y entonces Dios los dirigió, y dice la Biblia que pues los discípulos hablaron a la iglesia y dijeron, pues vamos a escoger a alguien que sirva a las viudas y que les apoye en sus necesidades. Y entonces dice la Biblia que escogieron a siete hombres del pueblo de Dios que les llamaron los diáconos, y ellos servían a las viudas, y no solamente a las viudas sino a todos, ¿verdad? Y ya los discípulos pues podían hacer su trabajo de compartir la palabra de Dios. No quiere decir que este trabajo de servir sea menos, pero siempre en la iglesia de Dios dice la palabra de Dios que a cada uno nos es dado un don y nos es dado un ministerio en qué servir. A ti, aunque seas pequeño, Dios te tiene preparado un ministerio, y ahí hay muchas cosas que tú puedes hacer en la iglesia para poder servir. Bueno, pues en aquel entonces estos 7 hombres, dice la Biblia que los escogieron porque eran llenos del Espíritu de Dios, buscaban cada día comunión con Dios y servían, tenían ese anhelo de servir a Dios y a los demás. Y miren, eran 7, y dice la Biblia que eran Nicanor, Nicolás, Pármenas, Felipe, Prócoro, Esteban, del cual dice la Biblia que era un hombre lleno del Espíritu de Dios y hablaba la palabra de Dios con mucha confianza, y muchos por el testimonio de Esteban se convertían al cristianismo. Timón, entonces eran 7, y dice la palabra de Dios que bueno, pues se dedicaron ellos a servir, y entonces los discípulos con toda libertad podían predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, ya no había ese problema, ya todas las viudas estaban contentas, y no solamente las viudas, sino los niños también eran bien atendidos, y cada uno de esos siervos, de esos diáconos de la iglesia que fueron elegidos, servían con alegría de corazón, porque sabían que Dios les había encargado ese ministerio, ese trabajo dentro de la iglesia de Dios. Y ustedes dicen, bueno, porque la hermana nos cuenta todo eso, ¿verdad? Nosotros que pues estamos chiquitos, dependemos de papá y de mamá para poder ir a la iglesia, para servir. ¿Qué puedo hacer para servir? ¿Qué puedo hacer para poner a trabajar lo que Dios me ha dado a mí como a aquellos 7 hombres? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues pensemos, no solamente en la iglesia, ¿verdad? En ese conjunto de personas que formamos la iglesia puedes tú servir. Sí, tal vez tú asistas a la iglesia los domingos y ahí puedes servir, ¿verdad? Siendo amable, alabando a Dios, dando buen ejemplo de que eres buen hijo de Dios y que le amas, y con tus acciones demuestras que le amas. También en tu hogar, también en tu casa puedes servir a Dios. Si tú platicas con Dios todos los días, vas a su palabra, ¿verdad? Y aprendes de Él, pues Él abre su palabra
Dios te va a enseñar cómo actuar y te va a enseñar en qué tú le puedes servir ahí en tu casita. Por ejemplo, cuando mamá nos manda a hacer algo, pues si obedecemos, fíjense, estamos agradando a nuestra mamá, pero también estamos agradando a Dios, porque Él dice en su palabra que honremos a nuestros padres. Y entonces, cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, un ejemplo entre muchos, Dios se agrada de ello y Él sabe que lo haces por servir. Ese don que te ha sido dado de parte de Dios, ese don de obediencia, de ser un niño entregado al Señor y buscar su palabra y obedecerla, pues tú lo estás poniendo en práctica y Él se agrada de eso. En la escuela, por ejemplo, pueden preguntarse ustedes, yo ahí ¿cómo puedo servir a Dios? Pues compartiendo la palabra de Dios con otros, estudiando, esforzándote para sacar buenas calificaciones, que la gente note que somos diferentes, que somos hijos de Dios, que alguien está en nuestro corazón y ahora somos verdaderos hijos suyos y hemos sido transformados y damos ejemplo de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? La gente lo va a notar. Entonces en la escuela cuando tú te apartas de hacer cosas malas, cuando tú obedeces a la maestra, cuando estudias, cuando cumples con tus tareas, estás sirviendo al Señor y estás demostrando que eres un verdadero hijo de Dios. En tu comunidad hay personas necesitadas y puedes ayudar a personas necesitadas. Fíjense que yo el otro día vi a un niñito que iba de la mano con su mamá y era muy, muy pequeño, tenía como 3 o 4 años. Y entonces vio a una viejecita que iba cruzando la calle en sentido contrario del que iba él y su mami, y entonces jaló la blusa de su mamá hasta que le hizo caso y le pidió, vamos a ayudar a esa viejecita. Así tú sirves al Señor, ¿verdad? Porque fíjense una cosa, la Biblia dice que Jesús no vino para ser servido aquí en la tierra, Él vino de una manera muy humilde, sencilla, y no vino para ser servido, vino para servir y darnos ejemplo de que nosotros lo podemos hacer. Y así lo hicieron los discípulos y toda la iglesia en aquel entonces. Se servían, se ayudaban, se motivaban unos a otros, se amaban unos a otros, ¿verdad? Bueno, y entonces fíjense, la Biblia dice ahí en Efesios 4, 11 y 12, dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles. ¿De quién está hablando? De Dios, ¿verdad? De Dios. Dios le dio la capacidad a unos de ser apóstoles, ¿verdad? Como Pedro, Juan, Jacobo, y a otros la de ser profetas. Un profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. A otros la de ser evangelistas, de compartir el evangelio, el verdadero evangelio de Dios, las buenas noticias del sacrificio de Jesús en la cruz para nuestra salvación. A otros la de ser pastores, a otros la de ser maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Entonces tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú puedes servir a Cristo. Si tienes 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50 años, puedes servir a Cristo. ¿Cómo? Pues sabes una cosa, reúnete en la iglesia del Señor Jesús y ahí el Señor te capacita para servir y te va a llamar. Algunos de ustedes que me están viendo van a poder ser misioneros de grandes, maestros de niños. Yo ya conozco a muchos pequeños que por ejemplo, en la zarcita nos dicen, yo puedo ayudar a dirigir una manualidad, y decimos, con todo gusto, adelante. También hay niños que les gusta mucho orar, y entonces se han agregado a un grupo que se llama Guerreros y Guerreritos de Oración, y oran toda la semana por peticiones de pequeñitos que tienen necesidades, y por hermanos que están enfermos, etcétera, por nuestros pastores, por los misioneros, y oran. Entonces tú puedes agregarte y servir al Señor como lo hacían aquellos 7 hombres que fueron elegidos para servir a las viudas y en otras actividades. Así es que, chicos, gracias a Dios que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Si tú no perteneces al cuerpo de Cristo, si dices, no, es que a mí nadie me había invitado, a mí nadie me había dicho, sí, tienes razón, a lo mejor nadie te había dicho, pero ¿sabes una cosa? Hoy con mucho amor te queremos invitar a que formes parte de la iglesia del Señor. ¿Cómo lo puedes hacer? Creyendo en Cristo. Y ahorita podemos orar y le podemos decir, Señor, creo en ti, te recibo en mi corazón. Y una vez hecho eso, ¿saben qué? Dios toma muy en serio tu decisión y te va a capacitar y te va a enseñar cómo le puedes servir.
¿Sale? Muy bien, pequeños. Entonces, porque miren, gente necesitada siempre va a haber, siempre va a haber, siempre. Entonces a esas personas le podemos servir compartiéndoles la palabra, compartiéndoles alimento, ayudándolos, ¿verdad? Muy bien, pequeños. Pues, ¿qué les parece si oramos? Y si alguno de ustedes que nunca había escuchado esta clase y se quiere animar ahorita a decirle al Señor Jesús, yo quiero ser uno de esos, de los que tú elegiste y capacitaste para servirte, yo quiero ser uno de esos. ¿Sale? En otra clase bíblica hemos visto cómo Jesús usó a un niño que tenía unos cuantos panes y 2 pececitos para alimentar a una multitud. Imagínense en su corazón qué sentía ese chico al haber servido al Señor de esa manera. Pues Dios te puede usar, no importa la edad que tengas, Dios te puede usar. Y también vamos a orar para que el Señor fortalezca y anime a aquellos que están sirviendo, que si tienen algún obstáculo para poder servir o algún impedimento, que Dios les dé fortaleza y puedan seguir sirviendo al Señor. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permite ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre se cumple. Señor, si algún pequeño ahorita en esta hora en su corazoncito te está diciendo que hay lugar para ti en su corazón, gracias, Señor, porque tú escuchas su oración y sabemos que has de hacer cosas hermosas en su vida. Bendícele, Señor, por favor. Y también te pedimos por aquellos que están necesitados, que tú nos uses a nosotros para poder compartir tu palabra y cumplir con el don, el regalo, la capacidad que tú nos has dado para poderte servir y servir a los demás y que muchos te conozcan. Gracias, Señor, te adoramos y te damos muchas gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, chicos. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Espero que pongamos en práctica esto y que esta semana tomemos decisiones y le digamos al Señor, Señor, aquí está mi vida para servirte. Aunque soy pequeño, pero aquí está mi vida para servirte. ¿Sale? Bueno, Dios les bendiga, chicos. Nos vemos muy pronto. Hola, pequeñitos. El día de hoy haremos una receta. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 1 kilogramo de naranja, una taza de jugo frutal, puede ser de arándano, del sabor que más te guste combinar con la naranja, una taza de refresco de limón, 4 sobrecitos de gelatina sin sabor y tus utensilios de cocina. Los utensilios que vamos a ocupar son un cuchillo, el cual nos va a ayudar un adulto a manipular, una tabla para picar, un par de recipientes de plástico que podemos meter en microondas, una taza medidora. Si no tienes medidora, utiliza una taza normal, exprimidor para las naranjas, cucharas, una charola y un colador. Para empezar, vamos a lavar muy bien todas las naranjitas y las vamos a partir por la mitad con un cuchillo. Por favor, pide ayuda a un adulto para este paso. Después vamos a extraer todo el jugo de las naranjas con un extractor. Yo tengo este eléctrico, también hay unos que nada más son metálicos y tienes que girar la naranjita. Solo ten cuidado de no aplastar la cáscara porque la vamos a ocupar. Haz suficiente presión para extraer todo el jugo de la naranja y dejarla lo más vacía posible. Cuando termines, vamos a quitarle todo el gabazo a nuestras naranjitas. Lo que tienes que hacer es tomarlas y voltearlas. Vas a poner tu dedo en medio y darle la vuelta. Y de la parte de en medio hacia abajo vamos a ir jalando cada uno de los gajitos que ya fueron aplastados, que ya fueron exprimidos. Jálalos con mucho cuidadito para no romper la cáscara. Pide a un adulto que con cuidado corte estos pelitos que quedan con un cuchillito. Pon todo lo de las naranjitas aparte. Y ahora vamos a hidratar nuestra gelatina sin sabor. Para ello vamos a ocupar una taza de jugo. Yo voy a ocupar este de arándano que me gusta mucho. Puedes escoger uno de piña o uno de mango o alguno que se te ocurra que puede combinar muy bien con la naranja. Ya que tengas la tacita de jugo, ahora sí vamos a vaciar los sobrecitos de gelatina y disuélvelo muy bien. Hay que darle bastantes vueltas con una cuchara para que se deshagan todos los grumitos. Esto lo vas a dejar reposar porque se va a empezar a hacer una gelatina un poquito extraña. Pero con esto va a bastar para que se hidrate la grenetina. Deja aparte la mezcla que acabamos de hacer y ahora vamos a preparar
nuestra base de sabor para la gelatina. Para ello vamos a colar primero todo el jugo de la naranja y lo vas a medir. Necesitamos en total 4 tazas de líquido y ya tenemos una con el jugo. Entonces vas a medir cuánto jugo te salió de las naranjas y a mí casi me salieron 2. Entonces si no, lo demás lo completas con más jugo o también con más refresco. Vamos a ocupar lo que te haya salido del jugo de las naranjas. A mí me salieron 2 tazas, así que ahora solo le voy a agregar 1 taza del refresco de limón. Y lo vas a mezclar muy bien. Como el jugo y el refresco ya tienen azúcar, no le vamos a añadir nada. Cuando termines de hacer la mezcla, te vas a dar cuenta que la gelatina hidratada ya se hizo como una gomita. Está muy porosa y como gelatinosa, se ve muy extraña, mírala. Ahora esta debemos calentarla. La vamos a llevar al microondas y la vamos a poner en intervalos de 20 en 20 segundos. Ponle 20 segundos al microondas, la sacas, le das vueltas con una cucharita y la vuelves a meter otros 20 segundos hasta que esté completamente líquida y no nos vayamos a pasar de tiempo para calentarla. La gelatina hidratada es muy normal que una vez que la hagamos líquida genere un poquito de espuma. Se la puedes ir quitando con la cucharita. Ahora vamos a agregar la mezcla que ya hicimos del jugo de naranja y el refresco. Se lo vamos a agregar aquí a nuestra gelatina ya hidratada y lo vamos a revolver mucho, buscando que no haya ningún grumito que se nos haya quedado por ahí flotando. Lo puedes ir sacando con la cuchara y también si ves burbujas muy grandes, sácalas. Yo a esta le voy a poner un poquito más de colorante para que queden un poquito más rosas. Ahora vamos a tomar las cascaritas de las naranjas. Si aún no se secan, pásales un pañito para que estén bien sequecitas. Las vamos a aplastar un poquito, mira, de la parte de aquí abajo y las vamos a ir poniendo sobre una charola. Y en ella vamos a ir vertiendo toda nuestra mezcla. Para que no se te vayan de lado, puedes aplanarlas un poquito de la parte de abajo como les estoy haciendo yo. O también puedes poner un poquito de arroz en una charola e irlas acomodando ahí. Yo también utilicé una charolita de cupcakes que tenía para que no se me muevan. Una vez que las tengas todas llenas, llévalas al refri por aproximadamente unas 4 o 5 horas. Pasado este tiempo, ve a tu refri y revisa que ya esté sólida nuestra gelatina. No va a quedar tan suave como unas gelatinas normales y tampoco tan dura como una gomita. Tiene una textura media. Pero si ya se siente completamente solidificado, ya las podemos sacar y ahora las vamos a partir con cuidado por la mitad para que agarren esta forma bonita de frutita. Y ya quedaron listas. Es una receta que puedes hacer súper fácil y con poquitos ingredientes. Además, no le agregamos nada de azúcar y tienen un sabor súper rico. Espero que te hayan gustado, que los prepares en tu casita y nos invitas si las preparas. Nos vemos la próxima semana, pequeñito. Que Dios te bendiga. Adiós. Qué interesante clase, ¿verdad, chicos? Bueno, pues seguimos aprendiendo acerca de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, y se dan cuenta qué tan importante es elegir líderes para que también podamos hacer el trabajo en la iglesia y también podamos ser guiados. Espero que algún día tú también seas un líder dentro de tu iglesia donde estés y puedas servir a Dios con gran ahínco y con gran fuerza y toda la sabiduría que Dios te está dando a través de estas clases. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias porque nos guardas, gracias porque tú nos has guardado grandemente, Señor, y gracias porque tú nos das tu palabra, Señor, y gracias porque tú eres nuestro gran líder, el cual nos va guiando por este mundo, Padre. Gracias por todo lo que aprendimos en este día. Bendice a sus pequeños, a sus familias, Señor, a los adultos también que nos escuchan. Gracias por todo, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sale, nos vemos la próxima clase, chicos. Damos gracias a Dios por las cosas que hemos aprendido hoy y pidámosle que podamos aplicarlas durante la semana. Terminemos este culto alabando a nuestro Dios. ¡Cantemos! Hola, mi nombre es Caleb y los invito a que juntos cantemos Dominio Propio. Este canto habla sobre de que Dios es nuestro guía y nos ayuda en estas situaciones difíciles o problemas que hemos tenido. Dice así la Biblia en 2 de Timoteo 1:7.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cantemos. Cuando pienso en cómo debo actuar, cuando debo saber cómo, cuándo y qué cosas hacer, sé que Dios me domina y guía mi andar, y que puedo dejarme llevar por su amor y piedad. Mi nombre es Fati. El canto que cantaremos a continuación se trata de cuán grande es el amor de Dios. Los invito a que canten con nosotros. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto de él, tan bajo que no puedo estar más bajo de él, tan ancho que no puedo estar